Bien, qué bueno poder estar ya en el mes de marzo para poder compartir con cada uno de ustedes lo que Dios quiere mostrarnos durante este año. Normalmente cuando a veces uno va a otro país, ¿no es cierto?, y la gente habla como argentino, que no son nuestro propio idioma, se nos pegan las cosas, el idioma o la forma de conversar, cuando el acento, ¿no es cierto?, del lugar con las personas que nos reunimos. También hay un dicho muy popular nuestro, dime con quién andas y te diré quién eres. y te diré quién eres. Eso muestra que nuestra cercanía o compañerismo o intimidad con alguien, esa intimidad se nos pega. Y por lo tanto eso genera una forma y un estilo. El domingo pasado Ricardo predicó también sobre el libro de Éxodo y sobre Moisés. Y este es una como continuidad de lo mismo, de lo que sucedió justamente en el monte Sinaí. Lo que estamos leyendo ahora es la segunda vez que sube al monte Moisés. Había subido una primera vez, que fue lo anterior que predicó Ricardo, ¿no es cierto? Pero él estaba en el monte justamente teniendo una intimidad, una cercanía con Dios, y estando en medio de eso fue interrumpido y Dios le dijo: Moisés, no sigamos conversando en baja, anda a ver lo que está sucediendo con el pueblo. Así que ahí Moisés tuvo que bajar y ver lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel cuando él estaba justamente en una intimidad con Dios, en una cercanía con Dios. Dios le iba a transmitir el pacto que iba a tener con ellos en una intimidad con él, para hacer transmitida esta intimidad a todo el pueblo de Israel. Pero sucedió entonces que estando en ese momento tiene que bajar, porque a los israelitas pensaron sus pensamientos. Moisés subió al monte. Ya han pasado muchos días y no baja. Algo le pasó a Moisés. Y si le pasó algo a Moisés, entonces ya no tenemos un intermediario con Dios, así que nosotros tenemos que hacernos nuestro propio Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Comenzaron, tomaron todos sus objetos de oro, todo lo que tenían, y hicieron un becerro de oro. Y más aún, ellos dijeron: mira, este becerro de oro es el que nos sacó de Egipto. Todas las cosas que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido por este becerro de oro. Era una perfecta idolatría, y dejar afuera a Dios, sabiendo que Dios lo había liberado, sabiendo lo que Dios había hecho con ellos, ¿no es cierto? Y ellos toman la decisión de adorar a otros dioses, hacer con sus propias manos otra imagen que no es la imagen de Dios, no es lo que se le había manifestado, lo que Dios le había mostrado. Ellos hacen su propio becerro. Así que cuando Moisés llega con las tablas de la ley, llega cerca de ellos y los ve que están en esta fiesta, ¿qué es lo que hace Moisés? No se le caen al suelo las tablas, sino que parece que se enojó y tomó las tablas de la ley y las rompió, y se rompieron las tablas del pacto. Hasta ahí llegó el pacto, y tenemos que entender que obviamente Moisés estaba muy enojado por lo que estaba sucediendo con el pueblo, sabiendo que él le había dicho al pueblo que iba a ir al monte, que iba a estar con Dios, que iba a estar en una intimidad con Dios, que él iba a volver, que Dios iba a entregar un pacto para con ellos y comunicárselo al pueblo, y mientras eso sucedía, ellos cayeron justamente en esta idolatría. Y ahí es donde Moisés dice las palabras que Ricardo
les habló justamente el domingo pasado, que si tu presencia, ¿cómo decía? ¿Se acuerdan ustedes? Presencia no va conmigo. Si no va conmigo, No iré a ningún lado. mejor no ir a ningún lado. Si Dios no está con nosotros, si la presencia del Señor no está en lo que estamos haciendo, mejor no hagamos nada. Mejor vámonos para la casa, dediquémonos a otra cosa y no nos dediquemos a las cosas de Dios si Dios no está involucrado en lo que estamos haciendo. Yo creo que ese pasaje es muy claro en que si Dios no está en medio de lo que estamos haciendo, y eso es válido hasta el día de hoy para nosotros. Si lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy, si reunirnos en este lugar no es de la voluntad de Dios, no es de la gracia de Dios, no es lo que Dios quiere, mejor vámonos para la casa y cada uno hagamos lo que cada uno puede hacer en sus tareas y no estemos perdiendo el tiempo en el fondo. Para Moisés era muy relevante entonces de que la presencia de Dios y Dios mismo debía estar involucrado en lo que hace. Obviamente que lo que sucedió con el pueblo, la situación trae justamente muerte. El pecado trae muerte. Y obviamente que hubo muerte entre la gente del pueblo de Israel por desobedecer a Dios, por dejar fuera a Dios y por la idolatría que ellos comenzaron a cultivar por olvidarse de Dios. Entonces el pecado siempre deja marcas. Dios nos perdona nuestro pecado, pero el pecado deja marcas. Por ejemplo, es como en una puerta. Tú en una puerta o en una muralla tú pones un clavo. Y ese clavo hace un hoyito. Como ese pecado, tú lo puedes sacar, ese pecado, pero la marquita y el hoyito quedó ahí. Hay que taparlo. Entonces el pecado deja marca y deja consecuencias. Y a Israel le dejó consecuencias de muerte el hecho de desobedecer a Dios y no hacer la voluntad de Dios. Así que sucediendo eso, ya el pueblo entendió la situación, porque hubo una situación trágica de muerte después de esto, porque algunas personas fallecieron, probablemente muchas personas que estaban a lo mejor involucradas en este mismo pecado, y Aarón, siendo incluso el más cercano, Dios le liberó la vida, porque Aarón, siendo el hombre cercano de Moisés, él aceptó esta situación, aceptó la presión del pueblo de hacer un becerro, ¿no es cierto? Decir, ya, bueno, la presión de la gente. Obviamente se dan cuenta, uno no puede, las cosas de Dios no funcionan por la presión, de la presión de la gente, que la gente está presionando para que se haga de esta forma o de otra forma, sino es como Dios ha dicho y como Dios ha establecido. Entonces ahora, después de haber sucedido ese hecho, ahora por segunda vez Moisés va, y ahí en este relato de la lectura que hemos tenido, en esta segunda ida que él va, dice que está 40 días, 40 noches sin comer y sin beber. Claramente para un cuerpo humano eso no es factible, y menos incluso de beber por esa cantidad de tiempo, pero ahí se muestra la gracia de Dios y cómo el hombre de Dios, al estar preocupado o ocupado en las cosas de Dios, no tenía interés en la comida, no era lo más relevante, porque justamente tiene que ver a veces con lo que entendemos a veces con el ayuno. El ayuno no es dejar de comer, sino que el ayuno tiene que ver porque es tan relevante tener una intimidad con Dios que la comida pasa a un segundo plano. No es lo más relevante, por eso que el ayuno tenía que ver con una intimidad con Dios. Las personas que ayunan no es por dejar de hacer como un sacrificio y dejar, no, vamos a hacer un sacrificio para no comer, no. Es la intimidad con Dios, y es tan importante esa intimidad y esa relación con Dios que yo dejo de comer. Pero aquí se muestra cómo esta divinidad de Dios. Porque Moisés también, el pasaje anterior que les habló Ricardo, él quiso ver quién era Dios, muestras de quién eres, y quería verlo cara a cara. Y aquí en el monte dice que él lo vio cara a cara.
Obviamente que ningún hombre ha visto a Dios cara a cara, y Moisés tampoco lo vio cara a cara. ¿Por qué no lo vio cara a cara? Porque dice que había una nube, una gran nube, pero estaba frente a Dios. Eso sí, estaba cara a cara en el sentido de estaba frente a Dios y vio la gloria de Dios en esa intimidad que tiene Moisés, ¿no es cierto?, con Dios. Y en esa intimidad él ve la gloria de Dios reflejada. Y en esta intimidad y en este tiempo que él está ahí con Dios, Dios mostrándole y entregándole justamente los 10 mandamientos, que es el pacto antiguo, para mostrarle al pueblo de Dios cuál era la verdad y de la relación de Dios con este pueblo. Dios hace un pacto a través justamente de los 10 mandamientos. Pero en esta segunda oportunidad, cuando Moisés baja, que no sucedió en la anterior, dice que su rostro empezó a irradiaba, mostraba una luz que el propio Moisés, él no se dio cuenta. Entonces él bajó y dice que su rostro era de gran luz, de gran esplendor, y que la gente no podía ver el rostro de Moisés, que fue necesario decirle a Moisés: Moisés, tu rostro tiene mucha luz, mucha irradiación, entonces mejor que te pongas un velo para cubrirte la cara, ¿no es cierto?, para que esa luz no nos complique, no nos estorbe. ¿Qué nos muestra este pasaje? Nos muestra esa relación de intimidad con Dios que genera un reflejo hacia los demás. Si tú y yo tenemos una intimidad con Dios, si tenemos una cercanía con Dios, ¿quién lo va a notar? ¿Quién lo nota? Todos los que están alrededor nuestro. Y no necesariamente lo voy a notar yo, porque eso es lo que a Moisés le sucedió. Él no notó nada extraño en él, pero cuando él bajó, toda la gente, al mirar su rostro y mirarlo a él, vio algo distinto. Y aquí es una gran lección para cada uno de nosotros. Cuando tú y yo tenemos una intimidad con Dios, nuestra vida va a reflejar a los que están alrededor nuestro la gracia de Dios y la verdad de Dios. Amén. Y los demás lo van a notar. Se van a dar cuenta. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa con Juan, con Pedro, con Cecilia, con María? ¿Qué pasa? Su forma, su rostro, su vida, lo que hace, todo refleja una intimidad con Dios. Y eso yo creo que es una gran lección para mí en este tiempo, y lo fue en este tiempo de vacaciones. Yo las vacaciones normalmente las uso para hacer cosas distintas, cosas manuales, de manualidad y cosas de ese tipo, pero en cada una de esas cosas que yo hacía, oraba y pedía esta intimidad con Dios y este reflejo de que Dios se reflejara en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero de tal forma que la gente después se dé cuenta, no que uno le ande diciendo a la gente: mira, yo sé mucho de Dios, así que yo te voy a enseñar de Dios porque yo sé mucho de Dios, yo tengo mucha intimidad con Dios, así que como yo tengo un teléfono rojo con Dios, yo puedo hablar contigo y mostrarte a Dios. No. Moisés no hizo eso. La gente lo notó. Entonces, cuando tú y yo tenemos una relación de intimidad con Dios, la gente lo tiene que notar. Y esa es una gran lección para nosotros. Y ahora después, el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, y ahí quiero terminar justamente viéndolo ahora, esto que pasó en el Antiguo Testamento. Pablo lo toma y nos habla justamente de la diferencia entre ese pacto que Dios tuvo con Israel y con este nuevo pacto que hace Dios con nosotros a través de Jesucristo. Es el nuevo pacto. El antiguo pacto era a través de la ley, de los 10 mandamientos, de las ordenanzas, pero Dios ahora hace un nuevo pacto y lo hace justamente a través de Jesucristo. Y ahí en Corintios, maravillosamente Pablo lo describe y dice: y el misterio de muerte grabado con letras en piedra, que fue con gloria
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Decía, mira, ese pacto, eso que sucedió con Moisés, todo eso iba a perecer. Y dice, ¿cómo no va a ser más con gloria el ministerio justamente del Espíritu? Es mucho mayor, dice, mira, eso que pasó con Moisés, el reflejo de su rostro, lo que ahí sucedió, eso es algo del antiguo pacto, algo que iba a terminar, pero ahora hay un nuevo pacto, y este pacto es más glorioso. Si ese fue glorioso, este que hoy día nosotros lo tenemos es más glorioso todavía. Y dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Si ese ministerio de la ley fue para tener una cercanía y una intimidad con Dios, cuánto mayor, dice, es este misterio de la justificación que es a través justamente de Jesucristo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con esta gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Lo que perece, perfecto, correcta la corrección, porque dice lo que perece, ¿no es cierto? Tuvo gloria, ¿cuánto mayor tendrá justamente lo que no perece y lo que permanece? Dice así, que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Lo que está diciendo, mira, hay gente que cree en el tema de la ley y le sigue conservando las tradiciones de la ley, y que todo eso es como un velo, ¿no es cierto? Y que si Cristo no le quita el velo, ¿no es cierto?, nosotros no podemos ver la gloria de Dios. Y es lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Cuando el poder del Evangelio llega a nuestras vidas son transformadas. Y se pierde esa religiosidad, todo eso religioso que podíamos tener de las tradiciones y cosas de religión. Cuando yo tengo un encuentro con Cristo, veo la gloria de Dios y este velo se nos cae. Amén. Y es quitado ese velo, y puedo ver directamente a Cristo y puedo ver la verdad del Evangelio, y que es un Evangelio que tiene que ver con la vida, no tiene que ver con las cosas religiosas, sino tiene que ver con una vida personal mía, en una intimidad con un Dios que está reflejándose a través de la imagen de Cristo en mi vida. A Dios nadie le ha visto jamás, pero Juan dice, el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Si tú y yo conocemos a Dios, lo conocemos a través de la imagen de Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. La imagen de Dios está en Jesucristo. Y por eso cuando tú y yo logramos ver la imagen de Cristo, podemos tener intimidad y relación con Dios, y podemos relacionarnos con Dios. Nuestro velo es quitado, nuestros ojos son abiertos, y se quita ese velo de nuestras mentes y nuestros corazones, y comenzamos a tener una intimidad con Dios como la que tenía Moisés, de que podía conversar con este Dios y entenderse en una relación íntima con Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor, porque finalmente miren cómo termina este pasaje. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre sus corazones. Lo que está diciendo, mira, cuando leen estas cosas,
las personas de la tradición, de la ley, de la religión, eso es como un velo que está puesto en sus corazones y no los deja ver a Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué es lo que dice? El velo será quitado. Será quitado. Cuando tú y yo nos convertimos al Señor, ese velo es quitado. Amén. ¿Y qué pasa cuando es quitado? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. hay libertad. Por eso somos libres en Cristo. Este es el verdadero concepto de la libertad. La libertad no es de lo que yo hago, lo que yo quiero, sino que es la libertad de que yo estoy en Cristo y en Cristo soy libre, libre de mi conciencia, libre justamente para agradar a Dios. Por tanto, miren cómo termina. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, no hay velo, como en un espejo, cuando uno se mira a su imagen en el espejo. La gloria del Señor, mire, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Ven? Cuando Dios lo que está diciendo justamente Pablo, mira, cuando nosotros nos miramos a cara descubierta, no necesitamos el velo, ha sido quitado, y en esa imagen que estamos mirando a Cristo, nosotros somos transformados en esa imagen, en la imagen de Cristo, somos transformados día a día. Por eso es importante la vivencia del Evangelio, de que tú y yo, en esta relación de intimidad con Dios, con Cristo, nosotros miramos la imagen de Cristo, no como una imagen entendida como una figura, porque una figura puede ser solamente recordatoria, pero no, esta es la imagen del Cristo revelado y mostrado en la Biblia, en las Escrituras, a través de su palabra. Esa imagen es la que Dios, no es la imagen de una figura, es la imagen de Cristo mismo que vino aquí en la tierra, entregó su vida, nos mostró su palabra, nos entregó mensajes, y cada uno de esos mensajes que entregó forma parte de la imagen de Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos a cara descubierta a este Cristo revelado, ¿no es cierto?, somos transformados, mi vida es transformada a la imagen de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que tú y yo seamos transformados a la imagen de Cristo. Amén. Y cuando la gente te mire y vea, que vea en mí y vea en ti, vea a Cristo, la imagen de Cristo. Y este es como Cristo. Mira su forma, su estilo, mira cómo habla, mira cómo viste, mira lo que dice, mira lo que muestra, mira lo que hace. Es la imagen de un Jesús en el día de hoy. Este mundo y este país lo que necesita es la imagen de Jesucristo. Necesita la gente ver a Jesús, y a Jesús lo tienen que ver en ti y en mí. Amén. Si en ti y en mí ellos no ven a Jesús, ellos no van a venir nunca a congregarse con nosotros, nunca van a venir a compartir con nosotros y nunca van a querer nada de Jesús. Es como yo lo que le decía, Gandhi decía, me gusta Jesús, pero no me gustan los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no estaban dando la imagen y el reflejo de Jesús. Este es el desafío para nosotros como comunidad hoy, mostrar la imagen de Cristo en nuestras vidas. ¿Oremos? Padre, oh Señor, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas en esta hora. Y como Moisés, que tenía esa intimidad y esa cercanía contigo, hoy nosotros también queremos tenerla con Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Ayúdanos, Señor, a reflejar en nuestras vidas la imagen de Jesús. Esa imagen del Dios verdadero. No es una imagen en una estatua, sino una imagen
de la persona de Jesucristo que vivió, que murió, que enseñó cosas, que nos dio ejemplo de vida. Señor, que ese ejemplo de vida pueda estar en cada uno de nosotros y vivir el Evangelio de Jesucristo, que lo necesitamos. Oramos por este país y ayúdanos a reflejar el Evangelio de Jesucristo a los que lo necesitan. Sí, Señor. Ser como Jesús para esas personas que están desorientadas y que no logran ver absolutamente nada, porque hay un velo. Claro, como decía este pasaje, hay un velo que está no solo en su vista, dice, sino también en su corazón. Y hay un velo ahí que les impide ver la gloria de Dios. Señor, quita ese velo y ayúdanos a nosotros a mostrar la imagen verdadera de Jesús. Amén. Amén.